Hola a todos, soy Alberto Doctor y esta es la reseña de La mano oculta de la magia de Juan Luque. Un libro de historia de la magia, pero de historia de los comienzos de la magia. Una época en la que la verdad no hay mucha documentación o al menos no aparecen muchos libros. Es un libro que cuando lo lees ves que hay trabajo por detrás, que hay mucho trabajo, que está muy bien documentado y que se plantea desde un punto de vista crítico. Por lo cual yo creo que hay que aplaudir a Juan Luque y hay que animarle a que siga con trabajos o con libros de este estilo porque da gusto. Digo lo de que da gusto que sea de sabor desde un punto de vista crítico, porque yo creo que en la historia de la magia sí que tenemos ahí una pequeña falta, que es que aunque existe documentación y existen libros, nos creemos a pie juntillas todo y hay datos que realmente son dudosos. Pero bueno, en este caso voy a centrarme en este libro. En este caso, Juan Luque, pues yo creo que lo ha hecho muy bien. Yo cuando leí el libro había leído justo una entrada de su blog en el que hablaba de una historia que aparece también en el libro del Antiguo Egipto, que es del mago Deidi. No sé si se pronuncia así, pero no, básicamente en el papiro de Huéscar se habla sobre alguna serie de historias o relatos y uno de ellos, de ciertas generaciones atrás, era sobre un faraón que ordenó que trajesen al mago Deidi, que era un mago famoso, pues para que le hiciese una demostración de sus poderes, o una representación. El caso es que Deidi presentó un espectáculo con una organización dramática y teatral de entretenimiento. Es decir, que al final lo que estaba demostrando son una serie de efectos o de trucos, pero con el mero afán de entretener. Que puede que dijese que sean poderes propios o que fuesen trucos, pero que no eran como para demostrar el poder de los dioses y amilanar a los humanos, no hay nada así. Entonces, lo que plantea ahí, por ejemplo, Juan Luque, es que más allá de que sea cierto o que no, más allá de que existiese Deity o que no, se está presentando un espectáculo de entretenimiento como algo normal. No se presenta en el papiro como algo excepcional ni en algo raro, sino es algo que era plausible, algo que podía suceder, que hubiesen espectáculos para entretener a la gente con esa estructura dramática. Es decir, nos encontramos con una magia en una época en la que pensamos que solo son para hacer creer a la gente que los poderes o que los dioses tenían poderes, sino con una magia de puro entretenimiento. Bien, con esa premisa yo compré el libro pensando que iba a ser todo así. No sé si lo leí en algún sitio o me hice ya la idea. Y me quedé un poco decepcionado solo por ese punto, porque el libro se compone de tres partes. La primera parte son los orígenes, por donde empezar, es decir, donde comenzaba la magia, que es igual la parte que tiene las hipótesis igual más aventuradas, quiero decir, porque al final no tienes documentación muy consistente sobre dónde empezar, ¿no? Salvo, por ejemplo, esta parte de Egipto de Deity. La segunda parte es la mano oculta de la magia, que es la magia presentada como poderes de los dioses, con los efectos que todos conocemos, ¿no? Lo de que se abren las puertas, como oráculos, como dejar una ofrenda de comidas y que esas desaparezcan, no aparezcan comidas luego sin ninguna explicación, y de gente de la época que documentó cómo se hacían estas cosas o que era crítica y decía que no eran poderes reales. Y la tercera parte, que es el ilusionismo y entretenimiento, es decir, la magia presentada como ocio para el pueblo. Esta era la parte que yo estaba esperando. Yo esperaba pues la parte de Deity, la parte de dónde se hacía la magia, en qué aspecto, o sea, qué tipo de efectos se desarrollaban, ante qué contextos, si era con nobles, con gente de pueblo llano, etc. Esto era lo que a mí me interesaba. Por eso me quedé un pelín decepcionado con el libro. Pero eso no quita el hecho de que sea un libro bueno, simplemente porque yo no me esperaba justo o no estaba interesado en la parte de magia como demostraciones de los dioses. Es un libro que está muy bien documentado, es un libro que está muy bien y en cuanto a la edición es una edición muy buena, la verdad es que da gusto, tiene muchas imágenes que ya lo dice también Juan Luque, también es para hacerlo un poco más ameno. En cuanto al tipo de redacción, es una redacción que no es una redacción que te enganche, no es de estas que digas quiero seguir leyendo, pero tampoco es una redacción aburrida, de estas que son un tostón y que dices, venga, voy a obligarme a leerla. Es una redacción, yo diría, entre un punto y otro, una redacción normal, amena, pero que si estás leyendo, por ejemplo, varios libros, como me pasa a mí, puede ser que justo lo dejes una temporada mientras vas leyendo otro y luego lo retomes. Pero no se te hace pesado, o sea, simplemente es que no te engancha, no, al menos en mi caso, habrá para todo. Y luego, pues eso, es un libro que yo recomiendo porque está muy bien si te interesa la historia de la magia, pero sabiendo lo que vas a encontrar. O sea, no vas a encontrar la historia de un mago, los grandes magos del siglo XIX y los efectos que hacían y cómo era su vida ni nada así, sino es una historia pues de la magia antigua, de lo que hay algunos efectos de lo que te podías encontrar, pero y hay algunos nombres de magos,
Pero bueno, es en ese sentido, no es básicamente pues el cómo surgió la magia, las cosas que se hacían en aquel momento, tanto a nivel religioso como a nivel de entretenimiento. Y pues sin más, quiero que sepáis lo que tiene este libro, pero que yo lo recomiendo también. Si te gusta ese tipo de historia y si te gusta la historia de la magia. Como en este libro no voy a hacer ningún juego de los que aparece aquí, pues voy a complementar el vídeo pues con algo con mi cosecha, pues un poco contra uno de los axiomas de la magia. Bueno, a partir de aquí ya si queréis podéis cortar el vídeo, ya no voy a hablar del libro, igual al final hago una recapitulación, pero vamos, voy a hablar sobre una idea propia, que normalmente cuando hablo de estas cosas soy un poco coñazo, así que lo aviso ya desde ahora, que es sobre los clásicos en la magia, ¿no? En el relato de Davy, pues dice que, por ejemplo, hacía el efecto en el que una gallina y un pato intercambiaban las cabezas. Bien, ese es un clásico de la magia y lo podemos definir como clásico porque obviamente estaba en el Antiguo Egipto y sigue hasta hoy en día. Lo hemos visto hacer a David Copperfield, a Pepe Carroll, a algunos magos. Por ejemplo, al principio de Penny Teller, de los capítulos de Penny Teller, pues aparecía, yo creo que un mago que lo hacía, y entonces pues lo podemos considerar como un clásico que ha perdurado. Sin embargo, si no llegamos a ver estos casos, yo creo que lo habríamos desechado como algo que no se puede realizar, como algo antiguo, como algo que no es de hoy en día. Porque yo me planteo a veces qué decimos los magos como juegos clásicos. Normalmente tenemos ese axioma que decimos, mira, los juegos clásicos son los que han existido durante toda la vida y como han perdurado son los buenos. Lo que se ha quedado en el camino es lo malo. Bien, en primer lugar, ¿a qué le llamamos clásicos y a qué le llamamos toda la vida? Porque, vale, este era del Antiguo Egipto. Los cubiletes, pues aparecen en jeroglíficos, pero bueno, he leído también un artículo hace tiempo, ya no me acuerdo bien, pero que se planteaba que eso no tenía por qué ser cierto que fuesen cubiletes, al final es una hipótesis, y aparecía como en una zona de jeroglíficos donde eran situaciones de la vida cotidiana dentro de la casa, creo que era algo así, porque yo no sé si estaba, recordar, yo no me acuerdo, pero me acuerdo que se justificaba en varios puntos como que puede que no hablase de cubiletes, pero independientemente de si aparecían o no en el Antiguo Egipto, sí tenemos referencias de cubiletes por cuadros pues, de la Edad Media, etc. Es decir, es un juego que también es clásico. Pero cuando hablamos de clásicos, por ejemplo, con cartas, hablamos de clásicos, pues yo qué sé, con el Fuera de este mundo, hablamos de clásicos con el Ambiciosa, hablamos de clásicos con el Wildcard, con el Agua y Aceite. ¿Y de cuántos años estamos hablando? O sea, esos juegos que son de los años 40, 50, 60, 70 del siglo XX, o sea, 1950, 1960. Quiero decir que puestos a hablar de clásicos de cartas, por ejemplo, podríamos hablar de la carta en la naranja. En el libro este de Mieg, El tío cigüeño, del brujo en sociedad, que es de 1839, si mal no recuerdo, pues habla de la carta en la naranja diciendo que es un juego que se ve mucho, que es muy conocido. O sea, igual no era mucho más antiguo, no sé si sí o si no, pero que estaba de moda. Entonces estamos hablando de un juego mucho más antiguo, pero nadie se plantea la carta en la naranja como un juego clásico, a pesar de que tenga más tiempo que la Ambiciosa, por ejemplo, o de Racing Card. En esos, antiguamente también los primeros juegos de cartas que tuvieron mucha fama y que eran muy habituales, pues la Racing Card, que hoy en día no se ve casi nada. Esos son juegos clásicos de cartas. Si nos vamos, o sea, y siempre nos estamos llevando a los juegos del siglo XIX o XVIII como mucho, y no los del siglo XX, por ejemplo, que son los que se plantean como clásicos, que también son clásicos, pero quiero decir que no desechemos los anteriores, digo yo. En otros juegos, por ejemplo, los aros chinos, bien, los aros chinos, son clásicos porque llevan mucho tiempo. En el siglo XIX, el mago Philip, poco antes de Robert Houdin, popularizó los aros chinos, que seguramente habían estado de moda antes. En el mundo mágico de Tamariz, creo que era Mairata, decía que un tal Dalmau hacía juegos de aros que se enlazaban y se desenlazaban, y no recuerdo ahora mismo, pero yo creo que era sobre el siglo, no recuerdo si 15, 16, 17, pero bueno, anterior a Philip, me acuerdo, eso sí. Entonces, seguramente es un juego que existía, que se había pasado de moda y luego se volvió a retomar, pues como pasó con los pulgares enlodados. Creo que Tarbell decía que fue Tenichi el que los trajo a Occidente, pero ya existen en libros anteriores europeos, ¿no? Entonces, los aros chinos ha perdurado hasta hoy, es un juego bueno. Philip popularizó otro juego también que era que estaba de moda en aquella época, que era la producción o la aparición de peceras o contenedores de agua llenos de peces. Con un pañuelo, un chal grande, a manos limpias era capaz de extenderlo sobre el suelo y hacer aparecer hasta 3 palanganas llenas de agua y peces, y alguna de ellas incluso entre el fuego. Es un juego que fue tan conocido y tan popular que Ponsín, en su libro de la magia blanca desvelada, decía algo así como: parece que hoy en día no puedes llamarte mago si no haces este juego. Hasta Robert Houdin hacía una versión de ese juego. Bien, sin embargo, hoy en día no lo vemos.
Los dos son de la misma época, más o menos de la popularización, los aros chinos y la producción de peceras, y no lo vemos. ¿Eso quiere decir que la producción de peceras sea mala? Pues no sé, yo creo que si a día de hoy, a manos limpias, cojo un chal y hago aparecer 3 peceras grandes, llenas de agua y de peces y fuego, la gente no diría, pues vaya una mierda de juego, ¿no? No, yo creo que sería un juego muy bueno. Lo que pasa es que ha cambiado el paradigma de los magos. Quiero decir, antes, aparte, bueno, había de todo, ¿no? Pero los magos se buscaban el máximo efecto, el que tumbe a la gente, el que le rompa la cabeza, y luego ya me preocuparé de la logística. Había de todo, ¿eh? Había también magos que hacían pues, las cosas más sencillas y demás. Pero hoy en día yo creo que el paradigma es distinto. Yo creo que hoy en día el paradigma es dentro de lo que me es cómodo llevar, llamémosle un maletín, un maletón o una furgonetilla, voy a coger el efecto más potente, pero dentro de lo que me es más cómodo llevar. Es decir, no creo que nadie se plantee a día de hoy tener 3 recipientes grandes, 3 palanganas o 3 peceras y hacer un juego con las 3 llenas de agua, con peces, con toda la logística que llevaba para hacer un juego que al final va a ser 3 minutos, 4, si lo quieres alargar 7, 8, 10 minutos o algo así. Pero antes no era algo tan descabellado. Me remito a otro ejemplo del mismo libro del de Tío Cigüeño. Él hablaba de un efecto que se veía bastante en Filadelfia y demás, pero que se veía, por ejemplo, que lo vio en un mago de mercado. Se trataba de un efecto que era habitual en aquella época, que era la aparición o desaparición de una persona bajo un cubilete gigante. Bien, él decía que en el mago este de mercado lo que hacía era una representación con un enano caracterizado como si fuese, no sé si era Napoleón o algún general de sus legiones, y después de hacer pues eso, alguna representación, lo ponía sobre la mesa, lo tapaba con un cubilete y el enano desaparecía. E incluso levantaba el faldón de la mesa para demostrar que no había nada, ¿no? Estamos hablando de magia de mercado, de magia de calle. Entonces, imaginaros esto, que se lo plantees a alguien hoy en día. Tú para hacer esto, lo que necesitabas, bueno, no tenía por qué ser un enano, ¿eh? Podía ser una persona, una adulta, por ejemplo, McAllister lo hacía con su mujer en vez de la desaparición, la producción. Y Ponsín, en el libro que he dicho antes, te explica la mesa, cómo hacerlo, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que tú tienes que llevar es una mesa grande, una mesa especial. Tienes que llevar, un ayudante y tienes que llevar un cubilete gigante. Me da igual que sea un enano, tiene que ser un cubilete suficientemente grande para que entre una persona. Y esto para hacer un efecto de magia de calle en el que al final lo que es el efecto también te dura poquito, te dura unos minutos o lo que sea. O sea, imaginaros plantearle a alguien que hace magia de calle hoy en día que tenga que llevar un cubilete gigante y una mesa grande, transportarla y un ayudante solo para hacer un efecto de unos minutos. Yo creo que ni nos lo planteábamos, pero antes yo creo que era los magos lo pensaban de otra manera, voy a hacerlo más potente y me da igual lo que tenga que llevar. Ahí tienes a Kellar, tienes a Golding, tienes a Lafayette, que tenían vagones enteros de objetos de magia, que no eran, vamos a ver, no era todo el mundo así, pero que tenías esos ejemplos que destacaban, ¿no? Entonces, yo creo que realmente los clásicos obviamente son buenos, pero lo que se ha quedado en el camino no tiene por qué ser malo. Puede ser algo que se haya pasado de moda. Ha habido juegos increíbles que han estado muy de moda, que los podéis ver en la revista, por ejemplo, Spin de principios del siglo XX, y luego han pasado de moda y simplemente nadie los ha retomado. Eso no quiere decir que sean malos. O ha habido juegos que, por ejemplo, eran muy buenos y yo creo que se han desechado simplemente porque a día de hoy no son prácticos. No son prácticos en cuanto a la logística de hacerlo o en cuanto a la logística de transportarlo. Así que, no me enrollo nada más. Lo dicho, este libro es un libro recomendable si sabéis de qué va el libro y os interesa. Quiero decir que es un libro de historia, pero que no vais a encontrar la historia de un mago con todo su repertorio ni nada así, sino que vais a encontrar la historia y las hipótesis de cómo empezó la magia. Vais a ver la magia que se podía hacer más o menos en aquella época, algunas referencias y algún nombre de algún mago que se perderá, porque al final como no tenemos tantos datos, pues seguramente no se va a acordar nadie de ellos aunque lo hayas leído. Y es un libro muy muy bueno, con mucha información, mucho trabajo detrás, pero ¿qué es esto? Si os ha gustado, pues si te ha gustado suscríbete, dale al like, comenta pues lo que te parezca. Si no te gusta, pues dale al dislike, así ya lo sé. Y nos vemos en la siguiente reseña. Espero que te haya sido útil y hasta la próxima.